Bueno, y de todo esto es de lo que vamos a hablar esta noche, no solamente de objetos volantes no identificados, sino por qué, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, qué ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, qué ocurre durante el régimen nazi con la tecnología, por qué ese salto abismal, por qué esa gran tecnología nacida de no se sabe dónde y de repente. Bueno, pues para hablarnos de este tema tenemos esta noche con nosotros a nuestro amigo, yo creo que ya lo podemos tachar como amigo, David Parcerisa. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Bueno, David, primero que nada te presento para toda la audiencia. David Parcerisa es astrólogo, es investigador, es escritor. Yo no sé qué más quieres añadir tú ahí, David, lo que tú quieras decir sobre ti. Bueno, un curioso universado. Un curioso universado. Un curioso, muy bien, me parece perfecto. David, yo estaba hablando precisamente de que es muy curioso cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial cambia totalmente la tecnología. Sí. Cómo se produce ese gran salto, ese terrible salto que, si nos fijamos bien, es para llenarte de asombro realmente, porque ¿de dónde nace todo esto de repente? ¿Por qué todo esto de repente? Bueno, sí. Porque muy probablemente desde otros planos, desde luego, pues quizás desde otros universos paralelos, alguien introdujo una serie de instrucciones o conocimientos completamente desconocidos en esa época para que evidentemente se abriesen portales y se construyera un tipo de tecnología que hiciese posible pues casi desplazarse hacia otros planetas y realizar proezas aeronáuticas increíbles. El caso es que todo esto para mí emerge cuando a principios del siglo XX se produce una gran eclosión de sociedades secretas en Alemania, que desde luego yo creo que si utilizamos el sentido común no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que de golpe y porrazo haya tanta gente de clase alta, de clase media, pues que lógicamente empiezan a interesarse, empiezan a recibir comunicados de entidades de todo tipo? Y sobre todo se forman las dos sociedades más vinculadas con el nazismo y en especial con las SS, que fue la sociedad Thule, la sociedad Brill. Lo que pasa es que la sociedad Thule, digamos que era un poco más, era un poco el brazo ejecutor, y el cerebro realmente estaba en la sociedad Brill, formada por unas chicas muy curiosas, unas chicas jóvenes, que parece ser que canalizaban mensajes de seres de Aldebarán, la constelación de Tauro. Sí. Entonces, el tema está en que la principal líder de este grupo, de estas llamadas las damas esotéricas, que eran María, Traut, Sigrun, Gudrun y Heik. La líder de estas jóvenes era María Orsic. María Orsic, que inicialmente pues era una chica normal y corriente, repito, aparentemente, enseñaba ballet, impartía clases de idiomas, hasta que un día, creo que fue en el año 1917, concretamente el 10 de febrero del año 17, entró en trance esta joven. Entró en trance y empezó a recibir mensajes codificados pues en lenguaje sumerio, o sea, cuneiforme. Tardaron un montón de años en traducir toda la cantidad de mensajes que venían, incluso pues una serie de planos para construir naves, aeronaves, prototipos, pero muy avanzados, o sea, con una física pues que podríamos llamar como de antigravedad. Sí. Naves antigravitatorias. Entonces, claro, esta joven, pues su padre estaba muy preocupado, no sabían lo que le pasaba, me imagino que se les debió de pasar por la cabeza también que a lo mejor estaba sufriendo algún tipo de posesión, y tuvieron contacto, el padre concretamente de María Orsic tuvo contacto con un físico alemán llamado Wilfried Otto Schumann. Este señor, Otto Schumann, ya tenía muchos conocimientos de alta física, estaba muy interesado en todo lo que estaba relacionado con crear pues una avanzadilla tecnológica en el terreno militar, en el campo balístico y en concreto en el tema aeronáutico. Entonces empezó a
digamos, se le pusieron los dientes largos cuando vio que esta joven realmente estaba bajo trance y estaba recibiendo canalizaciones de estos supuestos seres de Aldebarán, constelación de Tauro. El caso es que al ir traduciendo estos mensajes, que iban, ya digo, en lenguaje sumerio, cuneiforme, empezaron a ver que ahí había funcionalidades técnicas perfectamente aplicables, o sea, se podía hacer. Y entonces empezaron ya a fabricar diferentes prototipos, conjuntamente con la colaboración de estas otras 4 chicas que he comentado antes, ¿no? Traut, Sigrun, Gudrun y Heik. Estas llamadas damas esotéricas eran muy peculiares. La gente se sorprendía bastante ante su presencia, porque llevaban unas melenas larguísimas que les llegaban hasta los pies. Anda. Y la gente les decía, bueno, pero ¿y esto a qué se debe, no? Y les decían que el cabello cumplía como una especie de función de captación, ¿eh? Que el cabello tenía una funcionalidad para captar. Y favorecía, evidentemente, la mediumnidad, porque eso es lo que eran ellas, mediums. Sí. Entonces, estas jóvenes empezaron a colaborar activamente con los nazis a través de la sociedad Brill, y creo que fue en el año 2022 empezaron ya a fabricar diferentes modelos, ¿no? Quizás el más conocido sea el llamado Jaunebu. Hubo, hasta donde yo sé, 4 modelos básicos. Ellos, ya digo, ha habido, por ejemplo, la Brill 7, sí. Brill 7 Jace, también uno que se sale un poco de estos prototipos, porque casi todos estos prototipos que te voy a decir ahora son platillos volantes tradicionales. Pero el Horten 229, parece como una especie de boomerang. Tiene como 2 alas, pero son unas alas que están desplegadas en la misma dirección, y parece como un boomerang. Sí, una especie de ala delta. Sí, exactamente, muy parecido. El nombre, la terminología Horten, viene de un ingeniero nazi, el doctor Reimar Horten, que fue su diseñador. Entonces, hay muchísimos modelos: el Brill 7, el Klusenstoff, el RFZ3, el Thule Machine, y quizás uno de los más interesantes es el Jessens Flux Machine. Era capaz de realizar proezas tales como viajar hasta 300.000 kilómetros por hora. O sea, estamos hablando de auténticas locuras 300... a nivel aeronáutico, ¿no? Pero fíjate que estos prototipos, como el Jaunebu 2, medían 31 metros de diámetro por 11 de alto. Alcanzaban velocidades de 6.000 kilómetros hora, evidentemente mucho inferior a lo que te he dicho antes, y incluso parece ser que estos objetos, estos aparatos, podían desplazarse hacia el espacio. Parece ser que incluso con todo el presupuesto militar que tenían los nazis utilizando a estas jóvenes, llegaron a levantar una estación orbital llamada Raumschiff, de 139 metros de largo, y que podía contener en su interior varias aeronaves. Espérate un momentito. Sí. Espera, David, porque creo que Eduardo tiene una pregunta antes de que sigamos. Hola, buenas noches, David. Hola, buenas noches, Eduardo. Vamos a ver, es que iba a dejarlo para el final, pero estoy viendo que tal como va esto, al final casi ni va a cuadrar. Entonces prefiero hacerte la pregunta ahora. Sí, según has empezado, has dicho que alguien desde universos paralelos decidió en un momento determinado ponerse en comunicación con quien fuera, que en este caso y en este caso ahí surge mi duda. Vamos a ver, las personas que estén detrás de esto, o los entes, los seres que estén detrás de esto, desde luego, hombre, yo creo que podían haber elegido un poco mejor, ¿no? ¿Por qué? Hombre, se fueron precisamente a Alemania. Sí, claro, tiene toda la lógica del mundo. Pues eso es lo que te quiero preguntar. Vale, pero para responderte esta pregunta tendríamos que retroceder muchos años en el tiempo, y tendría que explicarte que todo esto está relacionado con los antiguos dioses sumerios Anunnaki. Ya. Claro. Entonces, bueno, te lo resumo brevemente. El dios sumerio Enlil, conocido como el dios del viento y de las tormentas, fue también el Yahvé bíblico, el sangriento Yahvé bíblico.
el que pedía ofrendas rituales, los llamados holocaustos, matanzas terribles de animales, incluso de personas, con lo cual estamos hablando de entidades que hemos tomado por dioses, pero no tienen nada de dioses, simplemente son seres reptilianos. Sé que suena muy fuerte decir eso, pero hay una investigación detrás, hay gente muy seria estudiando el tema y tenemos casi todas las evidencias ya sobre la mesa para realmente asegurar, sin ningún género de duda, de que estamos hablando de reptiles humanoides de gran estatura y de un psiquismo tremendo para manipular a la mente del ser humano. Entonces, estos seres, como digo, pues concretamente lo que les interesaba era crear como una especie de estirpe genética a través de líneas monárquicas que contuvieran un gen predominante de ellos, un gen Anunnaki, un gen reptiliano. Entonces, gracias a eso empiezan a instituir pues estas líneas de faraones, de sumos sacerdotes, de monarcas, y todo esto se va extendiendo primero en Babilonia, después en Egipto, y de Egipto se traslada a todas las familias europeas, familias monárquicas europeas. Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? En el principio, cuando crean a los Lulú, a los también llamados cabezas negras, y esto te lo resumo brevemente, el ser humano es un producto genético de estas entidades, no ha habido ningún tipo de evolución, como se ha intentado hacernos creer durante tanto tiempo a través de las teorías darwinistas que no se sostienen ni por un hilo, en donde incluso a nivel genético sabemos perfectamente que ha habido un ensamblaje, un corte y un ensamblaje concretamente de 2 cromosomas, el 2 y el 3. Han sido completamente manipulados genéticamente. Esto la evolución no puede hacerlo. Es posible que tengamos parte de los homínidos, probablemente a través de un mestizaje, un cruce genético. Pero de ahí a decir que venimos del mono es una cosa completamente absurda. Ahí están los monos, desde hace miles de años. No se ha visto aún ningún tipo de evolución en sí mismo. Que haya diferentes ejemplares que hayan dado ese salto evolutivo, ¿no? Entonces, el tema es este. Es muy extenso, pero te lo voy a resumir. Este ser, el Lil, este dios Anunnaki, tan iracundo que pues está descrito perfectamente en la Biblia, como a través de esta raza, los judíos, que luego sabemos que no son autóctonos de Israel, sino que vienen todos, tanto judíos como sumerios, vienen de los montes Cáucaso. Y de ahí viene la raza aria, evidentemente los vikingos, etcétera, los fenicios. Entonces hay un linaje que es el que ellos buscan, el que ellos necesitan para crear estas líneas monárquicas, y eso es lo que en la Biblia se habla también de la ley de la simiente, en que les hacían incluso procrear con sus propias hermanas. O sea, el incesto no solo era algo mal visto, sino todo lo contrario, era una obligación, porque a ellos lo que les interesaba era perpetuar esas líneas genéticas puras de estos genes Anunnaki, de estos dioses. Entonces, en base a eso, había una ley muy dura que no les permitía, o sea, no les dejaban que se mezclaran con otras razas humanas. Los judíos debían ser puros, esas líneas no podían perderse. De ahí viene Adapa, de ahí viene Moisés, Enoc, etcétera, etcétera. Entonces, y de aquí vienen todos los monarcas. Todos los monarcas, se ha podido hacer un estudio genealógico y se ha llegado a la conclusión de que todos provienen de estos primeros personajes bíblicos y sumerios. De alguna forma, yo creo que tiene mucho que ver el nazismo, incluso ya desde el germen del nazismo. Esta rabia, esta especie de racismo contra los judíos. Y uno puede pensar que es contradictorio y sin embargo no lo es. Porque yo lo que veo es que aquí lo que hay es como una especie de venganza. Estas entidades no solamente son malignas, sino que son muy vengativas. En la Biblia se relata como el pueblo de los amalecitas, que atacaron, se interpusieron en su camino durante el éxodo, cuando los israelitas salían de Egipto, hubo una serie de escaramuzas, y pasaron, creo que fueron 4 siglos. Y Yahvé aún se acordaba
de que